Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Manzano, soy docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón. Actualmente dicto clases en la Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de Economía y la carrera de Contaduría Pública, y desarrollo actividades de investigación en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, el IES. De formación soy economista, graduado en la San Simón. Tengo 2 maestrías de especialización, una primera desarrollada en Argentina, en el Instituto Torcuato Di Tella, con la especialidad en políticas públicas, una segunda maestría desarrollada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la especialidad de asentamientos humanos y medio ambiente, y una tercera especialidad realizada en el Colegio de México, en el que tuve la bondad de poder participar en el curso de formación de doctorado, donde obtuve el grado de doctor en estudios urbanos y ambientales. En las actividades particulares que desarrollo como investigador en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, participo en la línea de investigación, en realidad en 3 líneas de investigación. Una primera es gestión pública, una segunda economía urbana y una tercera economía ambiental. El estímulo para poder participar en estas líneas de desarrollo es la formación y especialidad que tengo, pero además el conjunto de atributos profesionales y laborales que tuve antes de entrar a la universidad, que tenían que ver con mi formación académica en gestión pública y mi participación como funcionario público algunos años, particularmente en el nivel central y a nivel departamental. La gestión pública aborda un conjunto amplio de temáticas donde particularmente la economía forma un punto o forma parte esencial, como el corazón del conjunto de decisiones que se deben tomar en las diversas áreas. Este ha sido uno de los principales motivos por los cuales, como economista, he decidido especializarme en gestión pública y particularmente dentro de la gestión pública en lo que es la economía urbana y la economía ambiental. La gestión pública en realidad es un concepto muy amplio, pero que se lo puede catalogar como el conjunto de actividades, acciones, procedimientos o intervención que realiza el Estado en representación de la sociedad para poder generar las condiciones más idóneas posibles para proyectarse o para estimular o promover el desarrollo económico-social en un territorio. A ese conjunto de actividades se le denomina gestión pública y son particularmente desarrolladas por el conjunto y la estructura estatal. Sin embargo, en Bolivia este conjunto, esta estructura estatal es muy grande. Hablamos de aproximadamente 500 a 600 entidades públicas que forman parte del gran sector público o el Estado boliviano. Y particularmente en el IES yo estudio la parte de la gestión pública regional y local, para efectos de poder concentrarme más en los temas que están más cerca de poder ser analizados y más cerca de las problemáticas que están más cerca del ciudadano. Dentro de este conjunto de temáticas e instituciones que participan, también se ha priorizado particularmente 3 instituciones que las analizamos en el IES. Las 3 principales instituciones del sector público en el ámbito departamental y local en Cochabamba están representadas por la Gobernación Departamental, el Gobierno Departamental de Cochabamba, la Alcaldía de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Pública. Son las 3 principales instituciones. Y estas 3 principales instituciones desarrollan un conjunto de actividades que están muy asociadas al devenir y al bienestar de toda la ciudadanía de Cochabamba, pero particularmente de los centros urbanos. Porque debemos saber que a partir del 2012 nos constituimos, todo Bolivia y particularmente Cochabamba, en territorios predominantemente urbanos. En este caso, entonces, en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, mi persona tiene como objeto estudiar gestión pública a nivel regional y local.
Y a nivel regional y local está referido a las principales temáticas que hacen al quehacer del ciudadano en la ciudad de Cochabamba o la región metropolitana de Cochabamba. Cuando se hace un abordaje de las temáticas que estarían en la agenda pública en Cochabamba, se puede citar al menos 5 grandes componentes de problemáticas que tienen que ver con la gestión pública. Estas 5 grandes problemáticas están referidas particularmente a el tema del agua. El agua es el principal componente. Entonces se estudia el tema del agua en sus componentes de consumo humano, agua para riego, cuerpos de agua, por ejemplo el tema de la laguna de agua, la laguna Quenamari, son cuerpos de agua urbanas, y las fuentes de generación. Hace unos días aparece el tema de Corani como alternativa de generación de agua. Ese es el principal punto que en este momento está en la agenda y está principalmente protagonizado por el accionar que va a tener el sector público, y en este caso la gestión pública en el caso de Cochabamba. Un segundo punto, una segunda problemática es el transporte público. Transporte público en infraestructura. ¿Qué es lo que necesitamos como infraestructura para solucionar el tema del transporte público? La contaminación del aire, 80% a 90% de la contaminación es generada por fuentes móviles o automóviles. La congestión urbana y el transporte masivo, el tren metropolitano o el yachtabús, en este caso, son 2 alternativas. Segundo componente de problemáticas. Un tercer componente de problemáticas son los residuos sólidos y líquidos. Los residuos sólidos, el tema de los rellenos sanitarios. ¿Cuál es la propuesta? En este momento estamos muy rezagados en las propuestas en rellenos sanitarios. Y en rellenos líquidos, Albasancho y las plantas de tratamiento. Albasancho está operando en este momento en Cochabamba, única planta de tratamiento, al 300% de su capacidad. Y el tema del río Rocha como colector natural del conjunto de residuos líquidos, en este caso industriales y domésticos. Cuarto punto, uso de suelo, Parque Nacional Tunari. Reservorio de aguas, ¿sí? Impermeabilización de estos reservorios de agua y los asentamientos ilegales en el Parque Nacional Tunari. Y el crecimiento urbano indiscriminado en las laderas del Parque Nacional Tunari, con la presencia o la ausencia muy visible de normativas de la parte estatal. Y finalmente tenemos como una problemática que no podemos eludirla, la reactivación productiva de Cochabamba. Si bien podemos contar con un buen clima, condiciones geográficas adecuadas, podemos incluso contar con un sector público relativamente dinámico, en el supuesto caso, tenemos que atacar un principal problema, la reactivación económica, porque la economía es el centro de la generación de los consensos, de los problemas, pero también de las soluciones. La reactivación productiva tendrá que ver entonces con algunos puntos que los voy a citar rápidamente. El Parque Industrial Santibáñez, un primer punto, cómo localizamos y cómo reactivamos esta presencia de este parque. La zona franca, que también tiene que ser utilizada en la forma más eficiente posible. Los complejos productivos, grandes clústeres urbanos que tienen que ser estimulados y promovidos por el Estado. Hablo del sector avícola, por ejemplo, y el sector lechero, y a nivel departamental el sector hidrocarburífero, que está con sensibles indicadores de baja de desempeño. Después tenemos la Feria Internacional de Cochabamba, que tenemos que proyectarla a niveles como los que se pudo acceder en Santa Cruz, por ejemplo, y el Centro Logístico de Comercio Exterior, un conjunto de especialistas que lo que hacen es asesorar a los grandes inversionistas en Cochabamba sobre las actividades que deberían tener y proyectarse eficientemente en sus proyecciones o en sus actividades productivas a futuro en el mediano y largo plazo. Esas son las grandes temáticas, y en cada una de estas temáticas existen problemáticas que el IES aborda en términos de análisis, en términos de reflexión y ojalá en términos de insumos que lleguen a los actores públicos y puedan ser utilizados para mejorar el conjunto de políticas públicas o acciones que toman día a día estos actores personales y también institucionales. Dentro de este conjunto de este ramillete de problemáticas que existen o temáticas que pueden tratarse en gestión pública a nivel regional y local en Cochabamba, el IES particularmente y mi persona ha priorizado estudiar la temática de uno de los principales componentes. Este principal componente es la gestión económico-financiera del nivel local.
económica financiera del nivel local representa, en nuestro caso, estudiar a una de las instituciones públicas de mayor representatividad en Cochabamba, como es la Alcaldía de Cochabamba o el Gobierno Municipal de Cochabamba. Cuando hacemos este tipo de abordaje en el Gobierno Municipal de Cochabamba, nos permite identificar o tener variables o indicadores de los resultados que tiene la gestión del Gobierno Municipal de Cochabamba a partir de información oficial que saca el Gobierno Municipal de Cochabamba todos los años sobre cuáles han sido sus actividades, cuál ha sido el desempeño en la utilización de sus recursos. Aproximadamente tiene un presupuesto el Gobierno Municipal de Cochabamba de 1.700 a 1.800 millones de bolivianos por año, lo que significa que es un principal actor en los procesos de desarrollo de Cochabamba. Cuando identificamos y hacemos este tipo de análisis, tenemos que hacerlo en términos comparativos para tener una idea más cabal. Y hacer un términos comparativos significa hablar de Cochabamba y hablar de otras dos ciudades que son sus pares en Bolivia, son Santa Cruz y La Paz. Gobiernos municipales y ver su desempeño en términos económicos. ¿Cuán bien o cuán mal les ha ido? Cuando hacemos esta aproximación y lo hacemos en términos temporales, aparece un dato interesante. Tenemos 3 datos de los censos, ¿sí? o del año de los censos. 1992, ¿sí? El 2001 y el 2012. Podemos tener 3 datos. En 1992, cuando utilizamos este tipo de análisis, encontramos una lista de las ciudades, una jerarquía de las ciudades por mejor desempeño. 1, 2 y 3. El 92 aparece como la mejor ciudad de desempeño económico, el mejor desempeño como alcaldía, Santa Cruz, ¿sí? Seguida, Cochabamba, seguida de Santa Cruz y posteriormente La Paz. Es decir, en 1992 Cochabamba era la primera ciudad de Bolivia en gestión económico-financiera. 1992. Posteriormente tenemos el censo del 2001. En el censo del 2001 podemos encontrar nuevos datos con el mismo modelo de desempeño. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la primera ciudad del 2001 es la ciudad de Santa Cruz. Aparece la ciudad de Santa Cruz 2001, seguida por Cochabamba, que se baja al segundo lugar, y después La Paz. La Paz mantiene el tercer lugar el 92 del 2001 porque estamos hablando de ciudades como metrópolis, ¿sí? Y hasta el 2001 por lo menos la metrópoli de La Paz incorporaba al Alto con altos niveles de pobreza. Por eso aparecía tercero. Pero fíjense, 2001 al 2012 aparece un gran proceso de cambio, ¿sí? Y no es porque estemos hablando del gobierno, sino es un proceso de cambio en los indicadores que se presentan. El 2012 aparece curiosamente, en primer lugar, curiosamente cuando uno no ha estudiado los indicadores y los procesos, pero cuando uno ha estudiado los procesos puede darse cuenta que es un resultado normal. La Paz. La Paz, que en los últimos años ha tenido una muy buena gestión pública, sobre todo a nivel local. ¿Sí? El año pasado, como anécdota, el mejor alcalde de Bolivia, Revilla, y la mejor ejecución presupuestaria de Bolivia, 92% La Paz. En primer lugar, La Paz, seguido muy de cerquita, pero ya en segundo lugar, Santa Cruz. Y el tercero sí es un dato preocupante. Muy atrás, Cochabamba. Lo que muestra que Cochabamba, a diferencia de La Paz y de Santa Cruz, no hizo bien la tarea los últimos 10 años. Y los otros hicieron bien la tarea. ¿Cuál es la tarea? Crear infraestructura, crear condiciones cada vez mejores de medio ambiente, ¿sí? Ordenar el transporte, ¿sí? Crear instituciones sólidas, ¿sí? Por ejemplo, no favorecer a grupos corporativos que no son representativos. Por ejemplo, los comerciantes en La Paz, Revilla, y en Santa Cruz, Percy Fernández, han tenido movimientos muy fuertes de contrastación, de pelea contra los comerciantes, porque no son sectores representativos dentro de la sociedad, me refiero a la sociedad en su conjunto, y por lo tanto no representan al bienestar colectivo. Entonces, con esos datos podemos ver que este tipo de indicadores nos permite identificar problemas, pero no solo identificarlos, sino decir qué podemos hacer para solucionar cada uno de estos problemas. Les cito un dato: ejecución presupuestaria. ¿Qué podemos hacer en el tema de ejecución presupuestaria? El año pasado, Cochabamba tuvo la más baja ejecución presupuestaria de todas las capitales departamentales de Bolivia. La más baja, 68%.
La Paz tuvo 92% y Santa Cruz 88%. ¿Qué significa baja ejecución presupuestaria? Que no estamos gastando siquiera el dinero que tenemos. Menos vamos a pensar en qué lo gastamos. En Cochabamba, baja ejecución presupuestaria y cuando vemos en qué encima lo hemos gastado en forma no adecuada. ¿Sí? Es el segundo nivel. Entonces, este sistema de indicadores de la gestión pública financiera, que es el estudio que estoy realizando, permite hacer este abordaje científico de las condiciones en las cuales están cada una de estas instituciones, cómo están aportando, cuáles son sus problemas y qué podríamos hacer para levantar estos problemas. Y algo más, estos problemas están referidos a los puntos que hemos citado de las problemáticas, porque la alcaldía de Cochabamba está inmiscuida en todas las problemáticas que hemos citado a nivel local. El tema de medio ambiente está inmiscuida, el tema de transporte, lo propio está inmiscuida, el tema de congestión está inmiscuida, el tema del parque Tunari un poco sí, en coparticipación con la gobernación, y el tema de residuos sólidos y residuos líquidos también está directamente involucrado. Y lo que lamenta ver en la información es la poca proacción que ha habido de Cochabamba en cada una de estas temáticas. Es más, no se encuentra una de estas temáticas donde haya avanzado expectantemente Cochabamba. Cuando vemos los otros departamentos y podemos identificar que en cada uno de estos puntos se ha avanzado expectantemente. Ese es el trabajo que se realiza en el IES en este momento. Eso es lo que estamos trabajando, estamos mejorando. Es un modelo de indicadores, ¿sí? Mejorando el modelo de indicadores que a partir de eso nos permita tener un conjunto de información que pueda ser proporcionada al sector público y ojalá el sector público pueda utilizar esta información para poder hacer un cambio de rumbo, un ajuste, ¿sí? Una remodelación de sus planes y de su participación, su forma de participación, de modo tal de crear las reales condiciones para entrar a un proceso de desarrollo a nivel local en Cochabamba, porque parece evidenciarse a manera de anécdota en Cochabamba que es el único que está en un proceso de subdesarrollo. En lugar de subir, estamos bajando en nuestro desempeño y es labor y responsabilidad del IES en la investigación el facilitar esta información y quizás tenemos también trabajo en labores de asesoría con estas instituciones para poder sugerir cambios que deberían permanentemente estar siendo utilizados por estas instituciones, pero lamentablemente son instituciones que están muy influenciadas a nivel, por el nivel político y por lo tanto están aletargadas, se podría decir aletargadas en sus decisiones y estamos lastimosamente cada vez en problemas de relacionamiento con la Universidad Mayor de San Simón.